Dios te bendiga y bienvenido al día número 287 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Marcos capítulo 8 al capítulo 10 de la Biblia Nueva Traducción Viviente y vamos a orar antes de comenzar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiéndote, Señor, que tú seas hablando, Señor, y ministrando a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Marcos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud, y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en el espíritu y dijo: ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: ¡Atención! Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver con toda claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a la aldea cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó:
¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Marcos capítulo 9. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y, desde la nube, una voz dijo, Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que ese espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron.
Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y, tomándolo en sus brazos, les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las 2 manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Marcos capítulo 10. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Los fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla.
Jesús les respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor.
¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». «¡Cállate!», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron, «vamos, él te llama». Bartimeo echó a un lado a su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», dijo el hombre ciego, «quiero ver». Y Jesús le dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Aleluya. Así que hemos leído Marcos capítulo 8 al capítulo 10 y vemos que en esta sección Jesús revela más claramente su identidad como Mesías y a la vez Él anuncia su sufrimiento y muerte y enseña a sus discípulos lo que realmente significa seguirle. En el capítulo 8 vemos que Jesús, estamos viendo estos recuentos que hemos visto anteriormente en Mateo, y Jesús alimenta aquí a 4,000 personas con 7 panes y unos pocos pescados. Nuevamente muestra su compasión por las multitudes y su poder para proveer de la nada, verdaderamente. De ahí vemos que los fariseos le piden una señal del cielo. Y creo que aún en ese tiempo vemos nosotros muchas personas demandando señal a Dios para poder decir: ok, yo creo en ti, Señor. Pero ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria?, dijo el salmista David en una ocasión. Y aquí vemos que Jesús se niega. Él dice: esta generación incrédula no recibirá ninguna señal. Y en Mateo vemos nosotros que Jesús les indica: la única señal que ustedes van a recibir es la de Jonás, haciendo referencia a su muerte y a su resurrección después de 3 días. Y al cruzar el lago, vemos nosotros que Jesús advierte a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Les está alertando de el orgullo y la incredulidad religiosa que corrompen el corazón. El corazón de estas personas se había endurecido. Para poder escuchar ellos la verdad, entender, reconocer que la verdad estaba ante ellos. Aquello que ellos habían estudiado por
años, los líderes religiosos, los fariseos, estaba delante de ellos y no lo reconocían, no lo entendían, no se les había sido revelado. De allí vemos, ¿verdad?, que Jesús sana a un ciego en Betsaida. De manera progresiva, primero ve borrosamente, luego con claridad, simbolizando cómo los discípulos van entendiendo poco a poco quién es Jesús. Al principio vemos nosotros a través de los evangelios que los discípulos empiezan a preguntar ¿quién es este hombre? Y progresivamente vamos viendo nosotros que hasta llegar al punto donde Jesús les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces a ellos se les había sido revelada aquella verdad. Podían ver claramente. Había sido una claridad progresiva. En Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro responde, tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús anuncia por primera vez que debe sufrir y morir y resucitar, Pedro le dice, no Señor, no permitas eso. Y Jesús le dice con firmeza, apártate de mí, Satanás, porque ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el de Dios. Finalmente vemos que Jesús declara que seguirlo implica negarse a sí mismo, tomar su cruz y perder la vida por causa del Evangelio. Aleluya. En el capítulo 9 vemos nosotros que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto, donde se transfigura ante ellos. Su ropa se vuelve resplandeciente. Y no tan solamente esto, aparecen también Elías y Moisés, hablando con Jesús. Y una voz desde la nube dice, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Aleluya, qué experiencia tan sobrenatural la que les tocó experimentar a Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué más confirmación que esta? Para que ellos tal vez no hubieran salido corriendo cuando llegaron los soldados, ¿verdad? Pero bueno, la humanidad siempre. Y después de este momento vemos nosotros que Jesús desciende y encuentra a los discípulos tratando de liberar a un niño poseído por un espíritu maligno. El padre del niño tiene esta gran necesidad y vemos que él dice, el padre del niño, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Porque en muchas ocasiones, aunque estamos viendo todo lo que Jesús ha hecho y lo vemos a través aún de los discípulos, que a pesar de todo lo que ellos experimentaron, lo que ellos fueron, lo que ellos evidenciaron de Jesús, los milagros, aún así, cuando Jesús les decía, denle de comer a esa multitud, ellos decían, ¿pero con qué? Cuando ya habían visto a Jesús obrar tantos milagros anteriormente, habían visto que Jesús había alimentado a multitudes anteriormente. Pero vemos que este padre trae su necesidad ante Jesús. A pesar de su incredulidad, no hay mejor lugar que llevar nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades ante los pies de Jesús. Y a pesar de nuestra incredulidad, clamar a Dios y despojarnos allí ante Él. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro entendimiento, no es en nuestro recurso, sino que es por el poder de Dios. Aleluya. Y vemos que Jesús sana al niño, mostrando que aquella fe genuina, aunque imperfecta, puede mover la mano de Dios. Más adelante vemos nosotros que Jesús vuelve a predecir su muerte y resurrección, pero los discípulos discuten entre sí sobre quién es el más grande. Jesús les enseña, el que quiere ser el primero
deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Al igual usa él, ¿verdad?, el ejemplo de aquel niño pequeño, aquel ejemplo de aquel niño pequeño que es humilde, tiene un corazón puro, mostrando que la verdadera grandeza en el reino de Dios está en servir a otros y ser como niños, tener aquella inocencia. En el capítulo 10 vemos que Jesús enseña sobre el matrimonio aquí, afirmando que fue establecido por Dios desde la creación. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Y agrega, por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Más claro que esto no puede estar. Dios estableció hombre y mujer que se casaran y fueran una unión de parte de Dios. De ahí vemos, ¿verdad?, que bendice a los niños diciendo: el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y a continuación se encuentra con el joven rico, quien desea la vida eterna, pero no puede desprenderse de sus bienes. Jesús le dice: anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Después, ven y sígueme. El joven se va triste porque tenía muchas riquezas, y aunque él había cumplido todos los mandamientos, tal como los fariseos, según ellos cumplían los mandamientos o proclamaban hacerlo aunque no lo hicieran, pero el corazón de ellos estaba endurecido, estaba lejos de Dios. De la misma forma, el corazón de este joven rico estaba apegado al dinero. Aleluya. Y esto le impedía entregarle un corazón completamente a Dios. Aleluya. Después de aquí vemos que por tercera vez Jesús anuncia que será entregado, burlado, azotado y crucificado, pero resucitará al tercer día. Y finalmente, cuando Jacobo y Juan piden esos lugares de honor, Jesús les responde: el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Y concluye con una de las declaraciones más importantes o significativas del Evangelio, en Marcos 10:45, que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Él vino a darse, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús mismo no vino, si el Hijo de Dios no vino para ser servido, ¿por qué muchas veces pedimos nosotros lugares de honra? Tal como Jacobo y Juan. Y el capítulo termina con la sanidad de Bartimeo, un ciego que clama: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le devuelve la vista por su fe, y Bartimeo lo sigue por el camino. Aleluya. Así que vemos nosotros que en Marcos este contraste entre el poder de Jesús y la incomprensión humana. Pedro confiesa al Mesías, pero no entiende su misión de sacrificio. Él le dice: no permitas que esto te suceda. Y los discípulos buscan grandeza, pero Jesús enseña que la verdadera gloria está en servir y amar. Y este joven busca la vida eterna, pero no puede soltar lo material. Jesús nos llama a vivir una vida verdaderamente rendida ante la cruz, ante Él, donde cada día morimos a nuestro yo, a nuestra humanidad, a nuestro deseo carnal. El discipulado
O ser un discípulo no es una vida de comodidad, sino una vida rendida a la voluntad de Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.